Hola amigos y amigas, ahora les vamos a hablar acerca de las 10 persecuciones. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del Imperio Romano. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el Imperio Romano. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y sobre todo la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura grecorromana cada vez más fuertes. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Jesús enseñó que en lugar de que esto genere odio, lo que debe lograr es que el discípulo ore por sus perseguidores. Estas persecuciones duraron aproximadamente 2 siglos. Como primera persecución tenemos a la persecución de Nerón. La primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 después de Cristo durante los tiempos del emperador Nerón en los años del 37 al 68. Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia, lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los ciudadanos de la capital del imperio. También se cree que durante esta ola de persecuciones murieron 2 grandes apóstolos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Como segunda persecución tenemos la persecución de Domiciano. La segunda persecución, al parecer, se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano entre los años 51 al 96. Entre los años 90 y 96 después de Cristo, a pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al igual de las siguientes persecuciones. Como tercera persecución tenemos la persecución de Trajano. La que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano durante los años 53 al 117. Entre el año 98 y 117 después de Cristo, el emperador no simpatizaba con el cristianismo. Así que, a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, se podría proceder en su contra. Como consecuencia, durante esta persecución de Trajano, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. Cuarta persecución, la persecución de Adriano. Esta persecución se dio bajo el emperador Adriano del 117 al 138 después de Cristo. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. Quinta persecución, la persecución de Marco Aurelio. Esta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio entre el año 161 y 180 después de Cristo. A pesar de ser un considerado emperador ilustrado, no escondió su antipatía hacia el cristianismo y en el año 177 después de Cristo instigó una persecución en la ciudad de Lyon. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. Este emperador también promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien un día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es
ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perseverante, solo diferente. Sexta persecución, la persecución de Septimio Severo. Esta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo entre el 202 y 211 después de Cristo. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. Vamos a continuar hablando de la persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, 173 al 238, en el 235 después de Cristo se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 233 después de Cristo. El emperador promulgó un edicto o una orden de ejecución en contra de los dirigentes cristianos, sobre todo en contra de los miembros del clero. La persecución de Decio. Para la anterior persecución que habíamos estado hablando, esto llegaría a ser un pequeño anticipo de lo que se produciría en el reinado del emperador de Decio. Durante la octava persecución entre el año 249 después de Cristo y 251 después de Cristo. Para aquel entonces se dice que el imperio no consideraba a los cristianos meramente como oportunos chivos expiatorios. Con el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podían ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecían la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio, se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencias se oponían directamente con los del imperio. Novena persecución, la persecución de Valeriano, cual se dio entre los años 257 y 260 después de Cristo, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Al ver Valeriano que lo que había planeado no dio resultados, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de la relevancia que no apostatarán. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a la iglesia. Décima y última persecución, la persecución de Diocleciano, ya donde los cristianos empezaban a respirar aliviados porque la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última, pero no, sucedió todo lo contrario, ya que en el año 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó por influencia de Galerio la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas por porciones de las Sagradas Escrituras, en lo que sería la décima y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Entonces los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado que continuara la persecución, aunque su intensidad variaría según los distintos gobernantes. Por fin, en el año 311 después de Cristo, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino Daia, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo. De la misma manera ocurrió bajo Aurelio, Constantino y Licino, que proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de ese momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licino como Juliano desencadenarían nuevas persecuciones en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo.